Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este lunes 3 de julio. Hoy tendremos con nosotros como invitados a el padre Gabriel Panduro Muñoz y todo su equipo de ASIFAM. Y en unos momentos vamos a pasar con él para que nos explique qué es ASIFAM. Pero antes de pasar con el padre Gabriel, vamos a hacer la oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada y nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí le damos la bienvenida al padre Gabriel Panduro Muñoz. Padre, buenas tardes. Bienvenido y adelante. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Muy contento de poder tener este pequeño espacio. Digo pequeño porque verán que no nos va a costar el tiempo, porque queremos platicar con ustedes, queremos interactuar. Quiero presentarles a los profesionistas que están acompañando el proyecto ASIFAM y también hablarles de un temita que es sobre el acompañamiento espiritual y psicológico, o psicológico y espiritual. Bien, pues entonces les presento a quienes están conmigo. Y al final también me presento yo para explicarles mi experiencia ahora que tengo esta oportunidad de parte del señor obispo y de parte de la diócesis de estar estudiando y al mismo tiempo también de estar buscando esta fundación ASIFAM para precisamente ayudar más a las familias en este proyecto de la sanación de los linajes, pero desde luego fundamentado ahora en esta área humana, en esta área de las emociones, lo psicológico, para que también sea atendido desde luego con una mayor fundamentación lo espiritual. Bien, entonces se van a ir presentando mis compañeros y pues primero las damas, si gusta, por favor, aquí primeramente va a presentarse América y nos va a platicar su experiencia y lo que ella nos ofrece en la comunidad ASIFAM. Tienes cerrado tu micrófono, América. Ay, muchas gracias, disculpen. Muchas gracias, Gabriel, por cederme el micrófono. Bienvenidos sean todos. Yo soy América Mezcua, soy tanatóloga, pero les platico que no todo el tiempo fue así. Antes de dedicarme a esto, soy contadora pública, egresada de la Universidad de Colima, y una situación personal me llevó a transitar por este camino. Fue una situación de ansiedad, de depresión, y que yo no daba con qué me pasaba, no sabía, y de un camino largo de visitar doctores, de ser referida con un psicólogo, con psiquiatras, pues no me encontraban. 4 años duré en este transitar, hasta que un psiquiatra me dijo, mira, es que no estás con las personas correctas. El especialista, lo que tú tienes es un duelo, y el especialista para tratar
este tema es el tanatólogo. Entonces me refirió con un tanatólogo, el tanatólogo me ofreció entrar a un taller de duelo y a mí desde el primer día me encantó de qué se trataba la tanatología. Yo dije, yo me quiero dedicar a esto, entonces dejé la contabilidad a un lado y pues me dediqué a estudiar y a formarme como tanatóloga. Entonces tengo una preparación en tanatología, tengo dos especialidades, una en salud humanista, otra en terapia humanista existencial, tengo una maestría en la Universidad Pontificia y bueno, el servicio que yo doy se llama acompañamiento tanatológico y les cuento que la tanatología es una alternativa para la vida. La finalidad de la tanatología es acompañar al doliente hacia la aceptación de su realidad. Esta aceptación se traduce en esperanza sobre la situación real, incluye una mejor calidad de vida, una muerte digna y en paz. Una cosa importante es que el duelo no se limita únicamente a la pérdida física por muerte. También puede ser experimentada por otro tipo de pérdidas, como la pérdida del trabajo, una relación, un sueño, etc. Es decir, cualquier pérdida que me involucre en una situación de duelo, para lo que la tanatología ofrece herramientas para comprender y transitar el duelo, brindando acompañamiento en el proceso. La terapia en acompañamiento tanatológico puede ayudarte a protegerte en diferentes afecciones de salud mental, como la depresión y la ansiedad. ¿Por qué me uní a CIFAM? Porque comparto dos elementos importantes que los comparto y estoy convencida del modelo que funciona. Conozco muy cerquita el modelo y entonces yo sé que funciona y son dos elementos que son la fe y la interdisciplinariedad. Gracias y bienvenidos sean todos. Gracias. Muchísimas gracias a América por esta exposición tan sucinta, tan breve, pero muy sustanciosa de tu persona y también de tu experiencia. Y desde luego que todos pudiéramos tener esa necesidad. Algunos tal vez ya pasó el tiempo y sin embargo no fuimos atendidos en su momento. Yo perdí a mi padre cuando tenía 10 años y hasta ahorita no he tenido la experiencia que tú tuviste de haber encontrado este acompañamiento y haberse dado en ti esta gracia de poder descubrir la gran bendición que hay en este acompañamiento tanatológico. Sin embargo, pues yo tengo también ya la experiencia de ser acompañado, de tener terapia, y eso me ha ayudado muchísimo. Llevo ya un año y esto a mí me ha hecho entender cómo se necesita el acompañamiento. Entonces, en este rubro de cuando tenemos una pérdida, porque como lo has dicho, no solamente porque se murió alguien, que es de gran dolor, desde luego, y nosotros en la fe pudiéramos pronto recuperarnos, pero sin embargo, cuando no se dan los pasos correctos para el cierre de duelo, entonces siempre queda por ahí algo que no nos deja, ¿verdad? No nos deja cerrar bien, no nos deja concluir correctamente esta pérdida y despedir adecuadamente a un ser querido. Pero también lo decías, no solamente un ser querido, también a veces tenemos pérdidas económicas, tenemos pérdidas también en el caso de las parejas que se separan, etcétera. O sea, hay muchas pérdidas en la vida que deben de ser acompañadas. Bien, entonces, luego por ahí surgirán algunas preguntas para ti, algún comentario de alguien y será retomado tu tema, por favor. Bien, ahora si gusta Faustino continuar con esta presentación, por favor. Muchas gracias. Yo soy Faustino Sánchez Valtierres, mi nombre civil es Julio César y soy psicoterapeuta. Actualmente estoy estudiando el doctorado en psicoanálisis con acentuación en pareja y familia, que son los servicios que ofrezco a CIFAM. Tengo estudios en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, en universidades como la Pontificia de México, la Lumen Gentium, la Náhuac. Tengo mucha experiencia en el manejo de las emociones y en intervención en crisis. La intención de trabajar, de colaborar para CIFAM es precisamente en esos temas, porque muchos piensan que la felicidad en pareja es no tener problemas.
y trabajo mucho en que la pareja comprenda que la pareja no se busca ni se encuentra, la pareja se construye y que es un proyecto a largo plazo que implica trabajar todos los días. Y me uno a CIFAM porque creo en el proyecto, creo en el concepto que maneja Padre Gabriel y estoy seguro que puede dar grandes frutos para construir una sociedad más fraterna, más humana, que nos encamine al sentido cristológico al que todos estamos llamados de ser una gran familia. Muchísimas gracias, Faustino. Son muchos más detalles que él tiene que platicarnos. De verdad es un hombre de Dios, es un religioso, muy humilde, muy humano, que yo empecé a conocerlo desde hace más de un año también, así como con América, y él ha estado muy activo en las clases, ha sido mi compañero en las materias, y bueno, pues gracias, Faustino, por aceptar el proyecto, como tú lo dices, que es un proyecto, y lo voy a explicar ahorita en un momento más, interdisciplinar, que efectivamente comprende no solamente el tema de la fe, sino que también busca incursionar en las otras áreas del ser humano, el área corporal, ¿por qué no?, pero también el área emocional. Así que gracias por tu experiencia. Han de saber ustedes que Faustino ya tiene mucha experiencia clínica, entonces ahora sí que él tiene los casos que diríamos que nosotros no estamos todavía en la competencia de poderlos atender, los remitiríamos con Faustino, ¿verdad? Así que tenemos aquí un alto rango, diríamos, un alto rango en la clínica, que ha tenido la humildad de aceptar ser invitado y acompañarnos. Muchas gracias, Faustino. Y ahora les presento a mi hermano Francisco. Él también tiene su experiencia y mucho que compartirnos. Adelante, Francisco. Hola, sí, buenas tardes a todos. Es un gusto poder participar con ustedes. Yo, pues sí, soy estudiante de psicología. Disculpa, Francisco, ¿le puedes subir el volumen a tu computadora, por favor? Se oye un eco. Es que su señal de internet está muy baja, por eso se hizo la pantalla más chica. Y sí, ves, tu rostro se ve entrecortado. ¿Ahí se escucha? Se escucha muy lejos, pero si puedes hablar más recio. A ver. También puedes alejarte un poquito más de la cámara para que se vea tu rostro. No se ve completo tu rostro. Es todo lo que se escucha, es todo lo que puedo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, Francisco, está ¿Ahí se bien. escucha El mejor? problema es el eco. Hermano, el problema es el eco. Si gustas trasladarte ahí a la parte donde está la oficina afuera, ahí no hay eco, no hay, o sea, se encierra el eco porque estás en la sala, ¿verdad? Ahí se oye el eco muy grande. Por eso debes de estar en un lugar menos encerrado. Sí. Si gustas, te esperamos. Ahorita continúo yo presentando algo. Ok. Puedes transmitir. Bien, ahorita viene mi hermano Francisco, es que está en un cuarto donde está muy encerrado y hay un eco. Bien, pues yo continúo. Miren, mi experiencia de sacerdote me llevó a conocer Sanación de Familias, que la mayor parte de ustedes desde luego conocen, como un proyecto de estar buscando las ataduras en las familias. Y estas ataduras se disciernen, se van descubriendo, y desde luego que hay que cerrarles las puertas a esas ataduras que entraron. ¿Por qué entraron? Pues porque abrimos puertas al pecado, puertas a Satanás, y nuestras decisiones fueron como justificando o aprobando este tipo de ataduras, así le llamamos, ataduras. Y bien, entonces, esta experiencia que Dios me permitió desde el 2018, me fue llevando a acompañar grupos, a hacer oración diario, a enviar las misas, y luego
pues ya vi la oportunidad, con el permiso del señor obispo, de estudiar la maestría en la Pontificia, que terminé ya hace un año, y gracias a Dios y a esa maestría pude ahora continuar con el estudio de un doctorado en psicoanálisis en la Universidad Intercontinental. Bien, pues ya desde la maestría y también en el doctorado fui proponiendo que me permitieran hacer la investigación de tesis sobre la intervención interdisciplinar. ¿Qué significa esto? Pues de que la manera de atender a una familia, a una pareja o a una persona no solamente es viendo solo el tema religioso, que claro que es importante descubrir las ataduras y orar con eficacia, es importante eso, pero lo que yo fui descubriendo en esos estudios de la maestría y luego también el doctorado, que efectivamente hay realidades en la estructura de la persona que deben de ser explorados, ¿sí? Explorados, descubiertos, asimilados, hechos conscientes, porque a veces nosotros no somos conscientes de lo que hacemos y simplemente lo actuamos, y entonces cuando menos acordamos nos damos un golpe o damos un golpe a otra gente y vamos haciendo cosas a veces indebidas. Y entonces eso, ¿por qué pasa? Porque hay una estructura en nosotros que no ha sido descubierta adecuadamente. Entonces, ¿qué se necesita? Pues ser acompañados, escucharnos, ser escuchados, que un profesionista nos ayude a descubrir esos problemas que venimos arrastrando. Y eso efectivamente, una vez que se logra, los digo por experiencia, yo en el año que tengo de acompañamiento terapéutico fui descubriendo las ataduras de una manera más profunda, porque uno pudiera descubrir ataduras a través de la oración, a través de la palabra de Dios, pero cuando ya desde la clínica profesional vamos descubriendo y comprendiendo la estructura emocional que traemos y desde dónde viene nuestro daño, entonces tenemos una manera nueva de vernos, ¿sí? Esta es mi experiencia, se las comparto con humildad y les digo que sí necesitamos que alguien nos ayude a conocer más nuestra estructura psicológica, emocional y desde luego todo lo demás, todo lo religioso que ya conocemos y que iremos conociendo y por lo tanto se necesita. Entonces ahorita estoy en una etapa que yo la llamaría pues muy hermosa, que de realización, porque me estoy encontrando con este proyecto interdisciplinar, me estoy encontrando con amistades que estamos coincidiendo en este proyecto y estamos descubriendo que juntos podemos ayudarnos, pero también ahora este equipo que ayuda en la intervención profesional, ¿sí? Es el equipo que está ahora dispuesto y que está pudiendo ofrecer tanto la terapia presencial como la terapia en línea. Bien, esta es mi intervención. Ahorita ya podemos ir pensando en alguna pregunta, en alguna intervención, pero antes voy ahora sí a darle lugar a mi hermano Francisco para que también él se presente. Gracias. Bien, ¿ahí se escucha? Te escucho un poco mejor, sí. Sí, adelante, se oye mejor. Ok. Pues bien, como lo decía, me siento pues honrado de participar aquí en este grupo y sí me gustaría pues comentar algunas cosas, como bien decía mi hermano, que hay situaciones que muchas veces nos aquejan, problemas mentales, que a veces no los compartimos con otra persona. Y tan solo el hecho de compartirlos, sentimos cierta liberación. Es lo que yo he recogido de varias personas que he acompañado, que me dicen que a veces ni en su familia les escuchan, a veces ni en su familia sienten el ánimo de poder comentar alguna problemática que tienen mental. Entonces, es por ello la importancia de formar este grupo interdisciplinar, porque habrá personas que quizá padezcan algún dolor físico, quizá problemas que tengan, personas que tengan problemas mentales, inclusive, ¿por qué no?, espirituales, que ya no quieren saber más de la oración, de un rezo, qué sé yo. Y
gran parte de eso pues, se deriva de todo un desajuste que se puede tener. Como le decía ya hace tiempo, que nosotros pues somos alma, mente y cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos vamos a lograr una plenitud y una paz mental, que es lo que en definitiva pues buscamos. Hoy en día yo he escuchado pues exabruptos en la red. Hay personas, incluso en YouTube, que se animan a decir que descalifican otras ciencias u otras profesiones. Por ejemplo, escuchaba otra vez en internet alguien que decía que todos los psicólogos son ateos, lo cual es una falacia y una gran mentira, porque eso no es verdad. Es decir, es solo lo que ellos creen sobre sus conceptos. También tenemos la mala idea que toda persona que va a ver a un psicólogo es que está loco, lo cual es otra mentira. Es decir, no tiene nada que ver con eso. Entonces, es importante pues aclarar ciertos puntos. Hoy en día la psicología se ha reformado día con día. Tan es así en sus inicios, por ejemplo, yo recuerdo en libros que he leído que decían que una persona que era considerada loca o que le decían loca era una persona endiablada. Entonces, por personas absolutistas que decían, es que esta es mi verdad y yo creo que él está endiablada, entonces debe ser asesinado o debe ser quemado. Y eso pues ha cambiado con el tiempo. O sea, gracias a Dios y gracias a que ha habido personas que se han dedicado a decir, no, él tiene un problema y se le ha atendido. Tan es así pues que hay centros de atención, por ejemplo, de hospitalarios que atienden a las personas con problemas mentales muy severos y que muchos de ellos desfavorablemente empezaron con un problema quizá físico y derivado de un problema mental. Entonces esa es mi aportación ahorita de inicio. Les cedo la palabra a alguno de mis compañeros. Muy bien, Francisco. Aquí lo que hizo falta tantito es que te presentaras en tu experiencia de tus estudios ahorita que estás tomando y tu participación en la CIFAN. Si gustas completar para que alguien más también participe y completemos alguna más información. Pues bien, bueno, yo ya he participado inclusive en el apostolado en línea, en las oraciones. Como estudiante, pues bueno, yo decidí estudiar esta carrera porque siempre me llamó la atención cómo trabaja la mente. Inclusive también yo puedo decirlo que pues antes era una persona muy tímida, hablaba muy poco con las personas y siento que hoy gracias a todo lo que he comprendido en cuanto a la psicología, en cuanto a la problemática mental, siento que he superado algunas cosas y que sin duda alguna pues la oración es un elemento importante. Hoy en día la psicología inclusive avala que una persona con problemas mentales con la oración puede incluso superar esos problemas mentales que venimos padeciendo desde nuestra infancia. Entonces por eso yo siento que en la psicología primero yo por ejemplo pensé, dije bueno, yo voy a beneficiarme a mí mismo, voy a ayudarme a mí mismo para poder ayudar a otras personas. Y eso es lo que me mueve y lo que me movió pues a estudiar esta carrera, que pues conforme va pasando el tiempo cada vez me gusta más por el acompañamiento que hoy en día he dado, la satisfacción que he tenido, comentarios que me han hecho, que bueno, pues yo nunca a nadie le había comentado mis situaciones y ahora, gracias a Dios, que puedo yo decirle a alguien mis cosas y sentirme más liberado. Entonces, y eso pues me llena pues de satisfacción y quiero pues seguir adelante. Qué mejor que estemos en este grupo interdisciplinar en el cual buscamos diferentes especialidades, en este caso el acompañamiento tanatológico, aquí mi compañero que se encarga de las parejas, que es algo muy importante para apoyar a las familias, porque es el núcleo familiar el que nos debe mover, debe estar protegido y que debe tener pues muy en alto el ámbito espiritual, que yo pienso que es lo primordial. Entonces, ese es mi comentario y le cedo la palabra a otros compañeros. Muy bien.
Gracias, Francisco. ¿Quiere participar Faustino o América, por favor? ¿Quieren completar algo más de esta primera intervención? Bueno, yo les comparto que soy docente de la Universidad Pontificia de México desde el 2016 y trabajo en esa universidad en la formación de tanatólogos y en otros diplomados que la universidad ofrece. Gracias. Gracias, América. Sí, miren, América también, así como Faustino, ellos están en una, digamos, alto nivel de competencia allá en la Ciudad de México y sin embargo han aceptado ayudarnos acá en provincia. De hecho, ahora pronto nos comentaba América que ya se va a trasladar a Colima. Y digo provincia porque nosotros acá estamos en una orilla, estamos en Tecomán, pero en una orilla de Tecomán. Y los servicios que se están ofreciendo buscan ser de veras muy accesibles, muy económicos. Y esto, ¿por qué? Porque queremos empezar desde esas orillas donde hay más dificultades, donde tal vez hay más problemas. De hecho, mi investigación para la tesis doctoral es precisamente sobre esas familias en violencia, que tienen una problemática ya de sus relaciones y que necesitan desde luego una manera de ayudarles muy completa. Por eso lo interdisciplinar busca no solamente atender el puro tema religioso, de hecho la gente es resistente a lo religioso, por lo general son los que están en una mejor condición que pueden ir a misa, pero personas que están en un gran problema son más difíciles para ir a misa. Igual también otras áreas, la misma terapia, no crean que es fácil que la gente quiera recibir terapia. Entonces lo interdisciplinar, ¿por qué? Porque atiende diferentes áreas y más de alguna puede ser atractiva, ¿sí? Por ejemplo, en la experiencia de ASIFAM hemos encontrado con novedad que empezaron a acercarse niños con problemas de aprendizaje. La madre Amalia, que estuvo con nosotros 1 año y 2 meses, ella empezó a atenderlos y ese fue un motivo de que empezó a acercarse la gente por mandar a sus hijos que tenían problemas de aprendizaje. Detrás de un niño con problemas de aprendizaje hay una familia en problemas. Y efectivamente así se ha ido atendiendo. Ahora es mi hermano Francisco que les está atendiendo, les está dando test psicométricos, les está ayudando para que ellos empiecen a simbolizar y detrás de ellos está buscando atender a las familias, a los papás, a las mamás, etcétera. Entonces, lo interdisciplinar se necesita porque estamos en tiempos de una gran disolución. Está alejándose la gente de la religión, está la gente perdiendo el núcleo familiar, se está perdiendo muchas cosas en valores. Entonces, hay sin embargo que ofrecer alternativas porque a veces son los problemas los que nos llevan al médico. Problemas de salud, vamos al doctor. Problemas de nutrición, vamos al nutriólogo, etcétera. Entonces son esos problemas en el cuerpo. A veces las parejas que van al psicólogo es porque ya se están separando, porque tienen que divorciarse y les mandan que vayan al psicólogo para que alcancen a más o menos remediar sus problemas. Pero, ¿por qué hasta que ya detona la persona buscamos las ayudas? Entonces, por eso lo interdisciplinar busca atender el cuerpo para poder atender. Ahí tenemos, por ejemplo, una señora muy profesional que ofrece la terapia de masaje. Y hay personas que llegan con muchos problemas, pero primero van, les dan un masaje, salen muy relajadas, vienen y las atienden psicológicamente. Y así, entonces, imaginen ustedes cómo sería una familia donde atienden bien lo corporal, se nutren mejor, son personas saludables, buscan lo recreativo, buscan los espacios artísticos, la música, buscan expresar sus emociones, tienen entonces niveles espacios muy creativos. Eso es muy importante, la creatividad en todas las áreas. Entonces, una persona que está contenta, que está realizada, que es feliz y que entonces también busca a Dios, imaginen todo el beneficio que le da. Por eso lo interdisciplinar, así lo explico con estas palabras. Si es importante ahora pasar a otro momento, pueden indicármelo, o si quieren agregar algo más
para que se exprese de otras formas esto que estoy expresando. Adelante. Bueno, pues agregar, ya lo decía también Francisco, ya lo refería, lo voy a retomar porque por si alguien no lo escuchó muy bien. Antropológicamente, el ser es un ser biopsicosocial espiritual. Si bien la tanatología, la terapia psicológica no son religión, sí necesita de ello el ser humano, que es la espiritualidad, y la religión es un medio para conseguirla. Esto es, biopsicosocial espiritual, tiene que haber una homeostasis, un equilibrio en todas sus dimensiones. Por eso es importante la atención de la salud, que es lo físico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Muchas gracias, América. Bien. Padre, no sé si gusta que lea una pregunta. Hay una pregunta en YouTube que es de Gloria María y dice, una bendecida noche, ¿en qué se distingue el problema mental de una posesión demoníaca? Muy bien. A ver, esa pregunta es para Faustino. No se crean. Bueno, yo con mucho gusto puedo contestar con humildad. Yo no tengo la experiencia de ser exorcista. Qué bien que el apostolado en línea tiene el apoyo del Padre Luzón, y él fue el que nos enseñó mucho, y de hecho mis oraciones diarias están basadas en su libro, en las 6 puertas. Pero ustedes mismos están contestando porque el problema mental empieza desde los asuntos de la infancia. De hecho, una de las 6 puertas, la quinta, que trabaja el Padre Luzón, habla sobre problemas de traumas desde la etapa prenatal y la más temprana infancia. Entonces, efectivamente, las heridas psicológicas son una puerta abierta y por ahí puede entrar el enemigo. Pero el enemigo puede entrar de muchas otras maneras, no solamente por asuntos psicológicos o mentales. Por eso, ¿qué diríamos? Bueno, el psicólogo, el terapeuta que es honesto y que ve que hay límites que ya no puede él atender, debe de remitir, ¿sí? Remitir a áreas en las cuales él ve que no es competencia suya. Y así, por ejemplo, dejar que esta persona sea atendida en lo religioso, sea atendida en la oración. Y las manifestaciones son evidentes. Desde luego una persona poseída va a hacer cosas extraordinarias, como por ejemplo un poseído tiene claravidencia, tiene una fuerza descomunal, tiene rechazo a las cosas sagradas, detesta el agua bendita, por ejemplo, y entonces son síntomas que dices, bueno, esto ya es algo extraordinario que no va en lo normal, ¿sí? Y en cambio el problema estructural en la mente se nota a la hora de la entrevista. Está uno platicando con una persona con un problema y pues empieza la persona a manifestar sus situaciones, ¿no? Por eso, qué importante es la escucha, ¿no? El terapeuta empieza a escuchar, empieza a hablar con la persona y la persona solita empieza, ahora sí que a descubrirse. Por eso es muy importante que seamos acompañados. Somos acompañados, empezamos a explicar nuestra historia, nuestros problemas, y eso de alguna manera revela cómo quedamos conformados, ¿sí? Cómo quedamos conformados, y esto es maravilloso porque así descubrimos efectivamente qué estructura tenemos, y no es para, digamos, tildar o etiquetar a una persona, no, sino para que con humildad diga, bueno, mi problema está más en esta línea porque yo tuve estos problemas más, digamos, más evidentes en mi historia, y por lo tanto, entonces, tengo yo este tipo de situación que me afectó, y bueno, debo de aceptarlo y empezar a trabajarlo para poder, vaya a superar los traumas que me dejó esa experiencia en mi vida. Sí, pero esto es muy hermoso. Ya lo otro, lo de una posesión, yo diría pues que no nos asustemos. Hay casos en que no es así, no está propiamente ahí el demonio, sino que hay perturbaciones, hay situaciones incluso psicológicas. Y bueno, el caso de una posesión demoníaca, pues lo remitimos, ¿sí? Yo, como les digo, no soy exorcista, pero se lo pasamos a quien es exorcista y adelante, ¿verdad? No sé si contesté.
Bien, también me gustaría que diéramos saludos a las que están por ahí conectados de otras partes, de aquí de México. Por ahí vi que alguien está de Colombia, hay que saludarle. ¿Quién es que está de Colombia? No sé de qué otras partes hay. Y también si tienen alguna otra pregunta. Sé que este programa se va a grabar y otros pudieran verlo después, pero ahorita qué interesante saber quiénes están conectados y agradecerles. Por ahí vi que estaba un psicólogo. Si gusta también hacer alguna pregunta, hacer algún saludo, adelante. Estamos en un encuentro, sí que queremos presentar a CIFAM y así dar a conocer el proyecto. Sí, muy bien, es Omar Carvajal, adelante. Si gusta que le abramos micrófono, solo levanta la mano y le puedo dar acceso al micrófono. Sí, adelante. También de Ciudad Obregón está otra persona. También está Erika Vargas, que es terapeuta familiar. Mucho gusto. Muy bien, Erika. Ahorita si gusta también dar un saludo, expresar alguna palabra, hacer alguna pregunta. Adelante. Gladys Carvajal tiene su mano levantada. Le voy a abrir el micrófono. ¿Puedes abrir micrófono, Gladys? Gladys, ¿puedes abrir micrófono? Bueno, pues Omar puede abrir micrófono. Muy buenas noches, un saludo muy especial desde Colombia para ASIFAM, el padre, su equipo de apoyo. Ha sido muy motivador encontrar esta propuesta que por coincidencia me ha llegado hoy y junto con un par de colegas, Flora y Erika, que están aquí presentes también desde la ciudad de Cali, en Colombia, pues muy interesados. ¿En qué medida? En la medida en que, bueno, por misericordia de Dios, pues tenemos una experiencia de caminar en la fe y pues procuramos iluminar con la gracia que da Dios, que en últimas es el autor de todo conocimiento, orientar desde allí también de manera complementaria el acompañamiento psicoterapéutico, ¿sí? Es decir, es procurar desde la disciplina y desde sus fundamentos epistemológicos darle cabida a algo que es indispensable, lo decía América, al ser seres integrales e integrados, ¿sí? Estas dimensiones de lo humano interactúan unas con otras y no hay cómo una dimensión no afecte a la otra, ¿sí? Y lo que procuramos justamente, hemos procurado en este caminar con mis colegas, es ir teniendo un fortalecimiento, tanto desde lo disciplinar, para hacer el discernimiento recto y profundo, y como lo decía el padre, entonces establecer esos límites, ¿sí? Qué aspectos de lo espiritual van más allá, ¿sí? Y que no son de competencia disciplinar, sobra decirlo de la psicología, pero cómo las herramientas psicológicas, los recursos son indispensables para nuestros hermanos de fe y de comunidad, llevarles a comprender, ¿sí? esa integralidad, ¿sí? Y colocar de la mano de Dios en su justa proporción y en cada lugar lo que corresponde, porque muchas veces queremos darle un tinte netamente espiritual a problemáticas que son de origen netamente humano, específicamente psicológico, orgánico, por esto de las dimensiones y de las naturalezas que nos integran, o también que llevan a la negación del lugar, la importancia, la pertinencia y la utilidad del conocimiento científico. Entonces, es como una experiencia cotidiana de propiciar lo que el Papa Juan Pablo II en su momento alentó, ¿sí? El diálogo ciencia-fe,
y en nuestro país específicamente les puedo compartir, bueno, será una realidad de Latinoamérica y del mundo, pero entonces en nuestro país, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que todavía en muchos ámbitos y entre muchos profesionales, pues no se logra superar esta divergencia, ¿sí? Y eso resta a las posibilidades de lo terapéutico y le resta valor a la posibilidad de madurar espiritualmente también. Entonces, pues ha sido nuestro camino. Procuramos estar en apostolados, Erika, Flora, mi persona, trabajamos independientes, quiero decir, en distintas áreas, pero procuramos entonces, desde nuestro vínculo con la Arquidiócesis de Cali, procuramos ir haciendo en sus diversas pastorales, pues estos acompañamientos y pienso, no sé cómo sea en México, pero es una percepción personal, necesitamos brindarle, es el momento, lo digo desde nuestra realidad local, necesitamos brindarle elementos de conocimiento a aquellos psicólogos y psicólogas que están interesados en conocer y fundamentarse en la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que estos elementos y estos fundamentos fortalecen, enriquecen e iluminan de manera excepcional el ejercicio psicoterapéutico, hablando desde la disciplina psicológica, sobra decirlo, obrará igual desde la medicina, desde la psiquiatría, desde las distintas profesiones, pero se requiere, pienso yo, es algo muy personal, que nuestra iglesia local se vaya pensando en esto, porque nuestros fieles muchas veces se están encontrando con que llegan a terapias donde hay un total desconocimiento de fundamentos de la fe, pero además donde se quiere desconocer la realidad de la fe. Y allí se daña al paciente o al consultante, según desde nuestra perspectiva, y desde la diócesis. Hoy por hoy estuve justamente el pasado sábado en un congreso de familias, sí, en un seminario, congreso de familias de todos los movimientos de la diócesis, y el pedido fue al señor obispo: pedimos psicólogos que tengan fundamentos también desde la fe. Listo, hasta ahí mi intervención. Disculpe, don Omar Carvajal, disculpe, ¿pudiera hacer un poco más breve su intervención para poderle dar cabida a otras intervenciones? Ya, ahí está. Anticipo mis excusas por lo largo. Gracias. Muchas gracias, Omar. Qué visión tan completa nos está ofreciendo, y también pues cómo el Espíritu Santo está suscitando este proyecto interdisciplinar también allá con ustedes. Así lo alcanzo a percibir, y aquí estamos pues con este deseo de este proyecto en el cual su servidor estoy buscando que efectivamente nuestros compañeros en terapia hagamos equipo y compartir en esta supervisión de los casos, que haya siempre esta interdisciplinaridad, que efectivamente sea el proyecto, ¿verdad? Que nos una y que nos lance a ir creciendo integralmente. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? Por ahí manda saludos María González, que dice que es de Tepatitlán. No sé si está aquí todavía. También pues saludo al demás equipo que dice Omar, que están aquí con nosotros y que también los presentó, que es Erika Vargas, y no recuerdo qué otro nombre dijo. Pero no sé si alguien más desea comentar algo, hacer alguna pregunta. Adelante. Sí, padre, yo tengo una pregunta aquí que han enviado. ¿Cuál es la diferencia entre terapia psicológica y terapia tanatológica? A ver, América, si gusta participar, por favor. Sí, gracias. Tengo dos argumentos muy concretos. El primer argumento es que la terapia tanatológica se centra en lo que es el fenómeno o la experiencia del duelo, es decir, todas sus manifestaciones, pensamientos, sensaciones, sentimientos,
alrededor del duelo, todo lo que está alrededor del duelo. Y el segundo argumento es que la intervención, el abordaje, la relación se hace con una mirada muy especial. Hay una mirada muy especial de ver al doliente y un acompañamiento muy de cerquita. ¿Sí respondí tu pregunta? Creo que sí, gracias. Sí, sí, sí. Gracias, Sí, América. Con mucho gusto. Yo tengo otra pregunta aquí, América. ¿Cuál sería un motivo para requerir una terapia de acompañamiento tanatológico? Sí, gracias. Cuando derivado de una pérdida se manifiestan síntomas que afectan a tu vida cotidiana y así como la forma de relacionarte. O sea, tus relaciones interpersonales se ven afectadas. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta que Sí, deseen hacer? hay una que, ¿por qué es importante la atención a la salud mental? No sé si gusten mis compañeros, si no la respondo con mucho gusto. Porque previene futuras afectaciones como son la depresión y la ansiedad. Una pregunta, yo he tenido varios comentarios de personas que sienten que tienen depresión o tienen ansiedad y creen que es depresión. ¿Cómo sería la diferencia entre una y la otra? La depresión debe ser diagnosticada por un psiquiatra. Ese es un diagnóstico de depresión. En la manifestación del duelo se da la tristeza. En la tristeza existe en todo lo largo que es el duelo, todo el proceso del duelo, pero con matices, con diferentes matices. Pero lo que es una tristeza muy, muy aguda, muy profunda, exacto, pero es derivado del duelo. Pero el depresión es un diagnóstico que lo hace un psiquiatra, un médico. Y la ansiedad también es un diagnóstico. Entonces digo, si no se atiende, lo que yo les decía, si no te atiendes tus síntomas de un duelo, derivan en esas enfermedades, en esas patologías. Exacto. Y si es una persona que cree que tiene mucha ansiedad, ¿eso provoca mucho sueño? La ansiedad, fíjate bien, la depresión duerme, tranquiliza, y la ansiedad te saca. Entonces hay personas que manejan las dos, que se llama depresión activa. Entonces, por un lado, estoy en depresión, pero la misma ansiedad me saca. Entonces, eso no quiere decir que no esté viviendo una depresión. Voy a mi trabajo, soy funcional. Sin embargo, tengo un diagnóstico de depresión. ¿Por qué? Porque la ansiedad, o sea, eso es un binomio. Y esa es una patología, pero eso debe ser un diagnóstico por un psiquiatra. Así es. Y trabajamos, perdón, soy muy breve, me gusta, ya tomo el micrófono, pero voy a ser muy breve, muchas gracias, perdón a todos. Nosotros trabajamos también en esta interdisciplinariedad, esto es decir, puede ser un psiquiatra, un médico general, un psicólogo y un tanatólogo. Entonces, todos trabajando con la misma persona sobre ese evento. Yo atendiendo lo único, lo mío, lo que me corresponde, lo que es mi especialidad, que es la parte del duelo. El duelo y sus manifestaciones, el psicólogo, la parte de emocional, la parte, no sé, del psiquiatra, con el diagnóstico, algún tratamiento, algún medicamento que necesite, el general, porque se disparan a mejor el azúcar, la presión alta, la presión arterial, no sé, el sueño. Gracias. Muchas gracias a ti. Ok, yo tengo otra pregunta, ya que no se animan a hacer preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo, un psiquiatra y entre un psicólogo y psiquiatra católicos? No sé quién pueda contestar esa pregunta. ¿Yo le puedo responder? Pues si usted gusta responderla, ok. Sí. Adelante, Francisco. Bueno, O Faustino. Sí. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno, sí, primero, un psicólogo, bueno, es aquel que atiende algún problema mental, algún trastorno,
y lo atiende con una terapia. Puede ser humanista, gestáltica o cognitivo-conductual. Un psiquiatra es aquel que, después de que detectó, diagnosticó un problema severo, él puede medicar a la persona, es decir, puede suministrar algún medicamento para tratar algún problema severo de mental, y esa es la diferencia. Bueno, y una diferencia de un psicólogo, que dice usted católico, bueno, pues es aquel que posee su fe, como bien lo decía Omar, y que él siempre busca pues el lado espiritual. Es decir, que es un psicólogo, como yo lo decía en un principio, es mentira, es una falacia eso que han dicho pues algunas personas, que todos los psicólogos son ateos. Es una mentira y es una falacia, pienso yo. Entonces, todos los psicólogos o bien pueden ser ateos o bien pueden ser católicos. En este caso, su servidor, bueno, pues yo soy católico, tengo mi fe muy firme, y entonces yo me considero un psicólogo o un futuro psicólogo católico. ¿Y con qué? Eso es algo importante, y eso es pues diferencia y es respetable a algunos otros de mis compañeros que no tengan fe o que pues simplemente no quieran seguir estos preceptos. No sé si contesté a la pregunta. Sí, pero tengo otra pregunta. Puede ser católico, pero ¿cuál es la diferencia de cómo trata un psicólogo católico, así como eres tú un psicólogo católico, y un psicólogo que atiende en base al catolicismo que se respalda con la Biblia, con cosas católicas? ¿Cómo es la diferencia? Mire, bueno, en principio nosotros como psicólogos en terapia no podemos tratar temas religiosos. Si se requiere o si se amerita, en este caso que dice yo soy católico, bueno, yo también, pero en atención psicológica no podemos abundar en temas religiosos. Eso no quiere decir que esté prohibido, sino simplemente por ética profesional, porque si bien es cierto, atendemos a todos los credos. Entonces, tenemos que ser respetuosos en ese sentido, pero insisto, si la persona lo menciona o lo comenta, pues bueno, entonces nosotros como católicos, en este caso su servidor, pues bueno, tendré que ahondar en esos temas, pues de la manera que vaya fluyendo la entrevista o la terapia. No sé si respondí la pregunta. Sí, Francisco, muchas gracias. Pues, Gladys, ¿puedes abrir tu micrófono? Gladys Carvajal. Ya, sí. Ya. Listo. Buenas noches. Vemos. ¿Se pudo? Buenas noches, Gladys, adelante. Sí, te pido por favor, nada más que sea breve con tu intervención. Bueno, sí, señora. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Le habla Gladys Carvajal desde Colombia, Bucaramanga. Quería una preguntita, padre, ¿de qué manera se complementa la psicología y la fe? Breve. Muy bien. Sí, aquí lo importante es, como ya mencionaba mi hermano Francisco, de que el que es profesional no tiene por qué salirse de su área, porque hay mucho que profundizar allí, ¿verdad? Por ética profesional, el psicólogo debe de proceder como tal, ¿no? Pero el proyecto interdisciplinar de ASIFAM, precisamente al incorporar las diferentes disciplinas, busca cómo entre ellas van a complementarse y cómo una persona sepa que necesitará otras intervenciones para ir trascendiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque imaginen ustedes una persona que tiene problemas de alimentación, va a ir al nutriólogo, pero ¿qué tal si ese problema de alimentación en ansiedad también es psicológico? Entonces va a ir al psicólogo. Pero también a la hora de descubrir una atadura de gula, pues va a orar, y va a orar con eficacia para pedir a Dios que se sane y se libere él y su linaje de la gula como atadura en un pecado capital. Entonces ahí es donde pudiéramos nosotros invitar a esta persona para que se abra a un proyecto interdisciplinar, pero no necesariamente
el nutriólogo le va a dar el todo de lo psicológico y de lo religioso. No necesariamente, el nutriólogo es nutriólogo, el psicólogo es psicólogo, y en el campo religioso también, el campo religioso, pero esta persona se atendió con esas diferentes instancias profesionales y fue descubriendo que en su persona, cuerpo, emoción y espíritu había algo que lo tenía averiado, en este caso el tema de la comida, ¿no? Entonces, no podemos como que jalonear de repente las diferentes disciplinas para que se disuelva. Las vamos a ir respetando porque son provenientes de un área profesional y sin embargo, pues, las dejamos interactuar y las armonizamos, ¿sí? En esta apertura interdisciplinar supone, desde luego, no adueñarnos. Fíjense lo que pasa cuando alguien se adueña, ¿no? Por ejemplo, el psicólogo se adueña y dice, no existe Dios, nada más está mi terapia, mi clínica y háganse un lado. O imagínense que nosotros los católicos, los religiosos, los sacerdotes dijéramos, no, ¿para qué sirve la psicología? ¿Para qué sirve nada? Todo es pura fe, ¿eh? Nada más crean en Dios y ya. Acuérdense de la historia que nos enseña, por ejemplo, en la Edad Media, cuando vino la peste negra, no estaba avanzada la ciencia. En la Edad Media la misma iglesia prohibía que se atendiera el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, no hay que tocarlo, no hay que investigar nada sobre él. Entonces era considerado pecado la investigación sobre las ciencias. Pero ese gran golpe que tuvo la humanidad enseñó que se debe de dejar que florezcan las ciencias. Entonces, estamos hablando de el 40% de Europa que murió, millones de gentes que murieron, y lo único que hacían era replegarse en los rezos, en los templos, y ahí se contagiaban de la peste negra, que era contagiado precisamente por la picadura de la pulga. Entonces, vienen las ciencias humanas, florece más las ciencias de la medicina, ¿verdad? Eso no significa que vamos a perder la fe, no, pero vamos a darle su justo lugar a todo, ¿sí? Por eso Dios dio a la persona la capacidad para descubrir las medicinas, y hemos de orar por nuestros médicos para que a través de ellos podamos también encontrar sanación y liberación. Entonces, no sé si estamos contestando. El proyecto interdisciplinar busca conjuntar las diferentes ciencias, disciplinas, en los diferentes rubros, cuerpo, emociones y espíritu. ¿Pero para qué? Para que podamos juntos ver esta integración. Bien, está Faustino queriendo participar. Gracias. Adelante, Faustino. Y o si gustan, está una pregunta de Flora Triana que estaba ahí desde antes de Faustino. No sé quién gusta que hable. Solo es complementar las respuestas que han dado y que me resultan muy enriquecedoras. Lo importante entre el psicólogo, el psiquiatra y el otro especialista siempre va a ser el paciente. Mirar al paciente como persona. Y esa es la riqueza de ASIFAM, la complementariedad en las diferentes disciplinas. San Juan Pablo II nos habla de no descartar a la ciencia, sino que a través de la ciencia se llegue a Dios, a descubrir la mirada misericordiosa de Dios. Es innegable a la pregunta de Gladys de cómo se relaciona la psicología con la fe o cómo se complementan. En la actualidad, la necesidad y el hambre del hombre por encontrarse y por vincularse con Dios ha llevado al surgimiento de un concepto que es la psicoespiritualidad. No se puede negar que la Biblia habla de depresión en un caso como el de Job, que fue un hombre que lo perdió todo hasta quedar con lepra y pedía en su depresión que llegara la noche para poder olvidarlo del día, y cuando llegaba la noche pedía y clamaba que llegara el día, hasta que tuvo su encuentro con Dios. Es innegable también que en la vida de Jesucristo, Él habla de ansiedad, cuando Él dice, no se preocupen por el mañana, que lejano está, y trae sus propios problemas. Ahí ya nos está invitando a no ser ansiosos. Entonces, este concepto de la psicoespiritualidad lo ejerce muy bien ASIFAM en el diseño que hace el padre Gabriel, porque mira a la persona, no solamente ve
al individuo, sino que lo mira desde esta definición que muy bien dio América y lo complementa, lo hace integral. Es decir, el servicio de ASIFAM es integral a través de la interdisciplinariedad. Ahí es donde descubrimos cómo se complementa la psicología con la fe y practicamos lo que es la psicoespiritualidad. Por supuesto, haciendo referencia a la pregunta anterior, penúltima, siempre bajo el respeto al paciente, porque hay pacientes que no son católicos y que pueden ser atendidos por ASIFAM y que el psicólogo, la tanatóloga que los atienda deberá tener esta mirada como persona al paciente para ser prudente, porque en un acompañamiento terapéutico no importa el terapeuta, lo que importa es el paciente. Entonces le damos la palabra a Flora. Flora, si gustas abrir tu micrófono. Sí, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Te pido nomás que por favor seas breve. Sí, señora, no, pues desde Colombia, yo soy amiga del doctor Omar. Quería hacer dos aportes. Uno que tiene que ver con una diferencia entre la psicología y la psiquiatría. La psiquiatría es una rama de la medicina y como tal, la persona que atiende como psiquiatra es un médico. Entonces ve los síntomas de la persona como médico y a partir de eso, como es especialista en psiquiatría, que es la especialidad pues en el comportamiento. Y con respecto a la parte práctica de ver en las personas desde ese enfoque biopsicosocial, pues creo que es más como la mirada amplia, ¿no? La mirada también del Señor. Y la necesidad, pienso que en la práctica es también hacer consciente al paciente de que tiene una dimensión espiritual que no puedes conocer. O sea, nosotros no somos solamente un cuerpo físico, somos un cuerpo emocional, social, pero también espiritual, que trasciende. Mi experiencia ha sido con pacientes católicos, pero también con pacientes no católicos, que a partir de una visión de explicar ese esquema sencillo que lo aprendí hace muchos años con el padre Emilio Mazariegos, un sacerdote español que escribe libros, me encontré ese esquemita, no podría decirles en cuál libro porque la verdad no lo recuerdo, pero eso me permitió, yo en otro momento tuve la oportunidad de hablar personalmente con él en una conferencia en la ciudad de Pereira, pues entendí que era una manera de mostrarle a la gente, porque yo también vivía en esa confusión. ¿Cómo funciona la fe, la espiritualidad? ¿Soy psicóloga o soy mujer de fe? ¿Hasta dónde soy psicóloga? ¿Hasta dónde soy hija de Dios? O sea, como en esas dicotomías cuando uno está empezando su práctica profesional, pero pues el Señor la encauzó desde esa mirada. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Qué riqueza contar con ustedes, hermanos que tienen esta experiencia ya profesional y su participación, sus comentarios, sus preguntas, esto que han dicho nos edifica, nos ayuda bastante a crecer. Y entonces estamos presentando a ASIFAM y sin embargo nos estamos encontrando que esta experiencia se busca ya de antemano en muchos lugares y que no queremos absolutizar. Sí me parece muy importante cuando la Iglesia ha querido absolutizar, ha hecho daño. Y cuando la Iglesia empieza a tener la humildad de decir, pues dejemos que los demás también saquen lo suyo. De hecho, la Iglesia cuando llega a un lugar nuevo, no llega imponiendo, llega con humildad, escuchando, presentando lo que trae, pero viendo las riquezas y las valores que hay en ese lugar. Por eso la Iglesia es servidora del reino y lleva la riqueza del reino, pero no va como a aplastar y a destruir las semillas del reino que están ya de antemano allí. Si esto se hubiera comprendido en la época de la conquista, hubiera sido diferente la evangelización, pero eran otros tiempos, eran situaciones de la época. Y hoy la Iglesia comprende entonces que necesita ser iglesia en salida, pero iglesia que dialoga y que aprende. Entonces, ahorita en este caso, ASIFAM busca responder al proyecto, a la propuesta del Papa Francisco, ser iglesia en salida, que significa estar acá afuera,
donde están las diferentes ciencias, las diferentes disciplinas y aprender de ellas y decirles aporten lo suyo, porque el ser humano es integral y ocupa sus servicios, pero yo traigo algo que también va a complementar y va a ayudar a su realización, a su planificación, que es la parte espiritual. Entonces, la iglesia, en ese sentido, entendida por ASIFAM, es esta iglesia en salida, esta iglesia que busca desde un área distinta al puro templo, desde un área más abierta. Por eso somos una asociación civil, estamos registrados ante Hacienda, tenemos ya un registro ante el gobierno como asociación civil, tenemos también asesoría jurídica, buscamos estar bien en todo lo que son las áreas diferentes, la legal, la social, etcétera, y buscamos pues quedar como instalados en una comunidad. Por eso también escogimos un área humilde que es la orilla de la ciudad de Tecomán, y entonces desde ahí queremos trabajar porque también Cristo nos manda que escojamos estos lugares más de la orilla, ¿sí? En mi proyecto de investigación hay una parte inicial que se llama estado del arte, es decir, la investigación de lo que ya existe. Y yo no me encontré más que 2 casos de investigaciones interdisciplinares. Y bien, pues si por ahí encontraran ustedes allá en Colombia algo que tenga, que abone a este proyecto de investigación, les agradecería mucho, Omar y compañeros, compañeras, para que podamos completar este proyecto. Yo de mi parte encantado de que sigamos en contacto y de que podamos así entonces ver qué más pudiera haber de parte de ustedes y de parte aquí del proyecto ASIFAM para realizar este proyecto. Estoy yo apenas como en un 60% de la tesis doctoral, me falta 1 año o tal vez más porque quiero extenderlo estudiando con más calma las materias y llevando a cabo ahora la práctica estas herramientas, esta investigación que estoy haciendo. Bien, pues creo que ya nos estamos extendiendo y tal vez estamos profundizando mucho. En el objetivo principal solamente era presentar a ASIFAM, presentarnos nosotros y hablar del tema del acompañamiento espiritual y psicológico. Sí, creo que la palabra acompañamiento no se ha dicho mucho, pero qué importante es ser acompañados. Sí, es muy importante, esa es la diferencia en una vida aislada, una vida que no logra ser orientada, a una vida que es realmente pues orientada, acompañada. Yo les decía que tengo apenas 1 año en terapia y he visto una diferencia en manera de entenderme, en manera de llevar a cabo el proyecto y les he dicho a mis compañeros de ASIFAM, primeramente hemos de vivir nosotros la interdisciplinariedad. Si la vivimos, si somos interdisciplinares, entonces realmente estamos pudiendo transmitirle a los demás este proyecto. Porque uno pudiera ser a lo mejor muy espiritual, pero todavía sin querer considerar que tal vez tenga algún problema de adicción, algún problema psicosomático, algún problema emocional, y entonces no estaría completa la persona, ¿sí? Termino con un caso de una señora que tenía diabetes, tiene todavía, y amanecía con 400 de glucosa. Y yo le decía, oiga, ¿por qué usted en el día come lo que no debe de comer? ¿Por qué se desobedece y maltrata su cuerpo? Porque usted está amaneciendo diario con muchísima glucosa. Y ella me dice, padre, ¿que usted no cree en Dios? Yo creo en Dios y Dios me va a ayudar y Dios me va a sacar de mi problema. Yo le pido mucho y Él me va a ayudar. Pero la vi tomando pues su chocolate, comiéndose su pan, etc. Entonces ese es el problema, ¿no? Cuando nosotros le faltamos el respeto a Dios porque pensamos que Él como manera mágica nos va a resolver un problema de salud, cuando realmente pudiendo hacerlo, pudiendo ver bien qué nos dice el nutriólogo, lo que hay que comer, lo que no hay que comer, entonces saltamos los pasos y no damos de verdad el lugar a cada disciplina, a cada atención que debemos de darle. Bien, con este ejemplo yo termino. No sé si alguien más tenga algo que complementar, Faustino, Francisco, América, o alguna otra pregunta, algún otro comentario. Hay más preguntas, padre, en YouTube. Hay una persona que pregunta, ¿qué pueden recomendar a un psiquiatra católico practicante
y que colabore con algún exorcista en México? Si nosotros en el tema de los exorcismos, si descubriéramos un caso, desde luego que les ayudaríamos a encontrar ese espacio, y claro que contamos, aquí nos puede contestar Maritza, contamos con el padre Luzón, con su experiencia de exorcista. Así que yo les diría, no se preocupen, si se descubre que existe esta situación, se canaliza, ¿verdad? Yo en lo personal, como les dije al principio, no soy exorcista, pero estamos al servicio de la persona, y si hubiera estos casos, con mucho gusto. Nosotros como ASIFAM, pues claro, podemos ofrecer a nuestro equipo de profesionistas para acompañar. Entonces estamos en esta propuesta de ofrecer las terapias en línea, y también, sobre todo, el ir creciendo en el proyecto interdisciplinar. Por ahí, si quieren dejar sus contactos y también integrarse a nuestros grupos, yo les mando todos los días la Santa Misa, y estamos buscando yo siempre estoy buscando como todo este proyecto completo de lo emocional, lo psicológico, pero también buscando las ataduras en el Evangelio. Y entonces también Faustino predica y él envía sus audios del Evangelio diario. Entonces todos estamos buscando un apostolado integral para servicio de las personas. Sí, padre, hay otra pregunta, bueno, hay dos preguntas más en YouTube. La que sigue la hace una persona que tiene como nombre JP Nasser. Dice, buenas noches, asiste a terapia con una doctora psiquiatra protestante, pero ella es católica, ella la paciente. Hasta el momento ha sido la profesional que más la ha ayudado, pero el tema religioso, ¿es relevante cuando acuden a un psicólogo o psiquiatra? Yo pienso que no tema, porque como se ha dicho aquí, cada terapeuta debe de respetar por ética profesional el campo que no le corresponde, no meterse en él, y por ética profesional solamente ofrecer el servicio de lo que él es, ¿no? Si es terapeuta, si es psicóloga, si es psiquiatra, hay que confiar en que no va a incursionar en otros temas o a querer influir, ¿verdad?, en la persona. Hay otra pregunta, Denis, ¿gusta leerla? Sí. Domita pregunta, ¿podrían hablar de las almas víctimas si es por voluntad de Dios o padecimientos biopsicológicos? ¿Cómo atenderse? Gracias, Dios lo bendiga. Bien, yo tengo muy poca experiencia de lo que es un alma víctima. Es un concepto de veras extraño, aún en la iglesia y también desde luego en otras áreas, ¿no? Pero lo poquito que yo conozco de un alma víctima es precisamente un alma que tiene dones muy especiales y que de alguna manera esos dones son utilizados como instrumento de precisamente víctima, instrumento incluso hasta de sacrificio para la reparación, para la sanación y liberación de ciertos asuntos que hay. Es lo poco que yo conozco. Lo que yo diría es, de veras, esta persona que tiene la experiencia, el don de ser alma víctima, también se ha dejado acompañar en el área profesional. Y si lo ha hecho, el profesionista que le ha acompañado tiene principios de fe y ha podido como respetar esa área. Sí, es importante esto porque si esta persona, la alma víctima, va y imagínense con un terapeuta ateo, ¿verdad? Pues le va a poner una regañada y le va a decir que se quite de eso, ¿no? Entonces se tiene que respetar y se tiene que discernir hasta dónde pudiera haber ciertamente fenómenos más bien obsesivos, compulsivos, situaciones más bien patológicas en la persona, que no sea realmente un origen más bien por un trastorno, por un daño emocional, sino que sea realmente una experiencia de una vocación que se va notando, incluso desde la infancia se va notando, como la vida de los santos, que son extraordinarias y han pasado cosas maravillosas en las vidas de los santos desde pequeños, como si viéramos la película del Padre Pío, nos damos cuenta cómo desde niño tiene la experiencia de ser
digamos, perseguido por el demonio, y él empieza a tener siempre muy pronto estas manifestaciones extraordinarias. Padre, hay una persona más levantando la mano. ¿Tenemos tiempo para esa persona? ¿Quiere contestar algo, Faustino? ¿Alguien más? Sí, solo con el tema de las almas víctimas, se debe tener mucho cuidado porque es una línea muy delgada. Las almas víctimas deben llevar acompañamiento espiritual con su director espiritual para que vayan discerniendo lo que viene de Dios, lo que viene de la mente y lo que viene del deseo propio de figurar. Entonces se debe tener mucho cuidado con ese estilo de entretenimiento. Bueno, entonces el que tiene el nombre de iPhone, que tiene la mano levantada, puede abrir su micrófono, pero por favor le pedimos que sea breve. Sí, adelante. Abrió el micrófono, pero lo volvió a cerrar. ¿Puede abrir el micrófono? Hola, buenas noches. Mi nombre es Karina Barajas. Hola, padre, soy Karina del Tule. Gusto saludarlo. Los felicito. Hola, padre. Los estoy escuchando. Me da gusto que hayan formado un grupo así. Muchas personas buscamos el lado psicológico, nuestras dudas. Es muy interesante y más porque va enfocado, o digamos que cuando acudamos a un grupo así sabemos que nos van a guiar bien, porque a veces ahí tenemos muchas dudas y no sabemos a quién acudir. Tenemos a veces muchas dudas y más dudas que respuestas. Entonces, me da gusto que tengan un grupo así, porque a mí en lo personal me intriga mucho lo espiritual. Para mí un retiro espiritual me ha sanado mucho, más que, bueno, he ido con psicólogas por mi estudio, pero a mí mi cambio fuerte ha sido en retiros, pero sé que no todo mundo se nos facilita así. Algunos vamos a ocupar más de psicólogo para entender más cosas. Yo los felicito y me da mucho gusto así, ya sé a dónde acudir, porque como estoy viviendo en Fresno, California, pues va a ser más complicado verlos en persona, pero por Zoom los podré contactar. Muchas gracias. Mucho gusto, Karina, gracias por tu participación. Saludos, por favor, allá a quienes estamos por ahí en la experiencia de haber participado en la fe. Yo estuve 2 años en la comunidad del Tule, así que por ahí hay vínculos de aprecio, de cariño, de amistad con las personas de allí, de estos pueblos, que son varias comunidades ahí en torno a San José del Tule. Mucho gusto, Karina, gracias. Padre, a YouTube están pidiendo que den los datos de la Asociación Civil ACIFAM. No sé si se están refiriendo a que quieran saber cómo contactarlos. Se cerró su micrófono, padre, no se le escucha. Oh, perdón. Voy a subir aquí al chat del grupo, el contacto del teléfono de la oficina, ¿sí? Y así ya también tenemos entonces la posibilidad de poderse contactar, al menos por el teléfono, ¿sí? Y así tener esta manera de contactar. Tenemos este teléfono, ahorita se los pongo aquí en el chat, y también sí, ya si quieren subirlo allá, por favor, al grupo. ¿Sí? Ese es el teléfono de la oficina, el 313 es 191-1320. Sí, ese es el teléfono. Y bien, pues ahí en horas de oficina es el contacto de WhatsApp y se puede marcar allí. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias
a todos por haber estado con nosotros. ¿Tiene alguno de ustedes, Faustino, Francisco, América, algo más que agregar? Pues yo nada más por último dar las gracias y decirles pues que ciertamente somos un grupo interdisciplinar que pues día a día iremos integrando más personas, como decían, un psiquiatra, y hoy en día pues sí creo que queda en claro que hay una nueva corriente en la cual se busca despatologizar al paciente, es decir, no verlo como un trastorno, sino más bien como un problema mental, pero de manera interdisciplinar poderle apoyar con su problema. Y pues sí sientan la confianza de que nosotros como psicólogos católicos pues daremos una ayuda todavía con un tip espiritual, con una proyección espiritual. Y eso pues sí sería importante porque nosotros ya reconocimos que debemos de ver con la mirada de nuestro Señor Jesucristo a los pacientes. Y eso será algo pues, muy importante a considerar de parte de nuestro grupo. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar a hacer las invitaciones de esta semana y entonces después el Padre Gabriel nos dará la bendición. Bueno, los queremos invitar este miércoles. Tendremos con nosotros al predicador católico Memo López. Él nos va a traer el taller de la misericordia. La conferencia va a ser a las 2:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Noten la diferencia porque normalmente es a las 7 de la tarde, pero este miércoles, por compromisos adquiridos previamente, él nos las va a dar a las 2:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Este jueves y todos los jueves del mes de julio tendremos con nosotros a Gabriela Salum Osorio. Ella trabaja muy cerca con el padre Gustavo Jamut de Argentina y entre ellos dos formaron el taller de sanación interior desde el seno materno. Entonces tendremos 4 jueves, 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, taller de sanación interior desde el seno materno. Y el próximo domingo los invitamos a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por el canal de YouTube y por la página de Facebook del Apostolado y también por Zoom. A las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, todos los domingos, el Padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa y la transmite por la página de Facebook del Apostolado y por el canal de YouTube. Padre, ayer no la transmitimos, entonces ojalá que el próximo domingo se pueda transmitir. Y ahora sí, pasamos con el Padre Gabriel a que nos dé la bendición. Padre, adelante. Muchísimas gracias a todos por su presencia, que Dios les bendiga abundantemente y que buscando ser sanados y liberados, encontremos siempre a quien nos escuche y a quien escuchar, y que vayamos todos dejándonos mover por el Espíritu Santo que nos invita para que nos abramos a los demás, escucharlos y aprender de todos. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Que pasen una muy bendecida noche y pues aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.